un aspecto fundamental que hace a las autonomías, que es el derecho político. Si bien entendemos que el desarrollo de las autonomías está ligado a ciertos procesos históricos y económicos, el aspecto político es fundamental para su implementación y la definición de cómo se van a concebir esas futuras autonomías, y también define actualmente cómo se está viendo a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y cómo se supone que estos deben actuar frente a un Estado autonómico. En ese sentido, creo que es necesario preguntar a los panelistas si ellos cómo consideran que incluye la parte de la política estatal, de los grupos de oposición y de los propios actores indígenas en este proceso. Pues si bien sabemos que evidentemente muchos pueblos indígenas la concepción de propiedad privada e incluso de un espacio físico solamente delimitado no existía, como es en el caso de todos los pueblos de la Amazonía y en el caso de algunos pueblos como los Zulus. Entonces cabe preguntarse cómo puede desarrollarse un marco autonómico en estos espacios, cómo ellos conciben esta relación política que tienen en otros niveles superiores como el Estado, y cómo también se ha ido desarrollando esta política de los pueblos indígenas originarios campesinos a nivel internacional. Pues en Estados Unidos hay una concepción bastante particular del hecho, que ha sido muy desarrollada por Quinlican, que da derechos diferenciados, pero considerándolos siempre como minorías. ¿Qué pasa en un país como Bolivia, donde los pueblos indígenas son mayorías? Entonces, esta relación política es necesario aclararla. ¿Cómo ven ustedes esta interrelación entre estos tres actores? El Estado, los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y la oposición que puede existir a este gobierno de turno en todo este tema de las autonomías. Retomando un poco lo que planteábamos al principio, respecto a esta relación entre la autonomía y el Estado, hay que decir que en términos políticos históricos el proceso de construcción de derechos indígenas, incluido este derecho que ha sido tradicionalmente demandado por los indígenas, ha devenido de un proceso histórico casualmente de demanda hacia el Estado, precisamente porque, dado que el Estado y el sistema económico habían empezado a influir notablemente en las posibilidades de subsistencia y autodeterminación de varios pueblos indígenas, que hasta entonces no tenían un contacto ni una relación demasiado estrecha con el Estado, son precisamente, por ejemplo, grupos de tierras bajas, no solamente en Bolivia, sino en otros espacios que habían estado tradicionalmente menos vinculados con los centros urbanos en los cuales estaban asentados el Estado, los que empiezan a partir de la irrupción de industrias extractivas y de modalidades diversas de explotación de la mano de obra indígena, también de un desplazamiento, avasallamiento de estos territorios, quienes empiezan a demandar precisamente cierta autonomía y cierta posibilidad de mayor control sobre su modo de vida. Y es en función de estos procesos que se construye no solamente un hecho político, sino también una serie de hechos jurídicos a lo largo del siglo XX, ¿no? Desde el año 1923, que los primeros indígenas asisten a la Liga de Naciones precisamente demandando el planteamiento de un mayor respeto a los derechos indígenas, ¿no? Hacia 1957 precisamente tenemos la primera el primer documento que, si bien no tiene un avance sustantivo, digamos, en cuanto a derechos, reconoce ciertas posibilidades de autodeterminación y de desarrollo para los pueblos indígenas, ¿no? Es un documento de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, uno de sus primeros convenios, el 157, el que plantea esto. Y ahí se da precisamente un hecho político, el hecho político entendido como la posibilidad de influir en los centros de poder, ¿no? Después tenemos evidentemente la
Convención 169, que da avances mucho más amplios a esta posibilidad de los indígenas para poder decidir sobre sus posibilidades de desarrollo y sus medios de vida. Y también una expresión clara de eso es precisamente la constitución política del Estado. Si bien para algunos grupos de poder que precisamente tradicionalmente han estado logrando su expansión económica en función de territorios indígenas ancestrales, a veces de modo ilegal, el planteamiento autonómico era un planteamiento similar al que nos manifiesta el ingeniero Subieta, una idea de intento de independencia y de separación respecto al Estado para tener un control absoluto de los recursos del suelo y subsuelo. Para los pueblos indígenas el planteamiento era tener más bien una relación mucho de mayor respeto y de mismo estatus jurídico que cualquier otro ciudadano con respecto al Estado. Y ese proceso ha sido un proceso que deriva en la construcción de las autonomías indígenas y que tiene fuertemente los fundamentos en estos antecedentes de jurisprudencia, digamos, de derechos indígenas, que a su vez devienen de hechos políticos, ¿no? Y de procesos sociales más largos. Ahora bien, respecto al tema de minorías y mayorías, es evidente que en un país en el cual existe una mayoría que se identifica como indígena, el tema de la autonomía resulta un hecho histórico fundamental y un hecho político fundamental en términos de reconocimiento de estatus jurídicos similares a los diferentes tipos de ciudadanos. Sin embargo, hay también una complejidad en el país que tiene que ver con el alto proceso de urbanización que se está viviendo actualmente. El 75% de los habitantes del país hoy en día viven en la ciudad. No lo están haciendo así necesariamente en espacios rurales, pero casualmente de ese 75%, una gran mayoría también se definen como indígenas en las ciudades, ¿no? ¿Cómo nos planteamos las autonomías con una mayoría indígena que está asentada en espacios urbanos y no necesariamente en espacios rurales? ¿Y cómo nos planteamos a su vez una modalidad de autonomías indígenas que permitan la subsistencia y el respeto del igual estatus jurídico sin que esto suponga a su vez el aprovechamiento individual de los espacios colectivos reconocidos como espacios territoriales autónomos, ¿no? Ese es un debate que está también, yo creo, en el fondo de la atención respecto a los parques nacionales y los territorios indígenas, ¿no? Por una parte, una concepción que deviene precisamente de estas marchas, a la idea de tierra comunitaria de origen, que quiere decir que no es una tierra de apropiación privada o individual, sino que es una propiedad comunitaria, que es precisamente el tipo de territorio y de, no propiedad, sino titularidad que reconoce el Convenio 169 y la Declaración de los Pueblos Indígenas, frente a otras modalidades de explotación, con la construcción de pequeñas empresas forestales indígenas, que si bien pueden tener el título de indígena y comunitaria, sus beneficios pueden ser apropiados individualmente. Y por otro lado, tenemos la presencia de grupos que también tienen un origen indígena, pero en tierras distintas, ¿no? Grandes extensiones y crecientes extensiones de cultivos de coca o parcelas individuales que sí son propiedad individual de personas que también son indígenas, pero que tienen un origen en tierras altas, ¿no? Bueno, es interesante develar esa doble condición que presentan muchos pueblos indígenas, como mencionaba el compañero, que por un lado buscan mantener formas comunitarias y comunales de territorio, de manejo de la tierra y la distribución de los productos, pero que a la vez muestran también un carácter individual, con su forma de empresas y los réditos caen de forma individual. También se evidencia ese hecho de que no hay una homogeneidad en el mundo indígena, que se desarrollan diferentes formas, no solamente en el altiplano o en la Amazonía, sino al interior de los propios grupos étnicos, que tienen mucho que ver con esta doble situación que ellos viven, ¿no? De vivir en el área rural con
momentáneamente, pero también viven en el área urbana. Entonces, estas migraciones temporales que tienen los pueblos indígenas son un hecho que posiblemente no está muy contemplado cuando se analiza a las comunidades indígenas originarias campesinas. En ese sentido, quisiera preguntarle al ingeniero Zubieta, ¿cómo él cree que estas contradicciones, esta serie de conflictos inherentes, internos que existen al interior de los grupos indígenas y entre ellos, pueden solucionarse o hasta qué limitaciones tienen en el marco de una autonomía que tiene por determinar, podríamos decir, a las PCOs en el caso más cercano que tenemos, ¿no? Para dar un ejemplo, en el departamento de Oruro es evidente que existen conflictos étnicos entre las naciones Uru y los Aymaras, pero están marcadas en una autonomía departamental, y ahora podemos estar marcadas en una autonomía indígena originaria campesina por nacionalidad. Pero estos conflictos existentes, que tienen mucho que ver con la base familiar, como también se ha mencionado, presentan limitaciones. En ese sentido, la autonomía, ¿cómo podría ayudar a esto? ¿O qué limitaciones y conflictos está generando en estos casos? La pregunta es sumamente interesante. Interesante porque nos permite hacer una breve caracterización sobre lo que está aconteciendo en el país. Yo quiero partir de la segunda tesis de Marx sobre Feuerbach, cuando señala que entre dos discusiones de carácter teórico, la única que va a dar respuesta, o la única que va a ser correcta, es aquella que demuestre en la práctica su veracidad. Se pueden discutir dos desde un punto de vista teórico, que esto es así, que este es el camino de este lado, etc. Pero ninguno de ellos tiene razón en tanto esa suposición teórica no se compruebe en la práctica. Básicamente esa es la segunda tesis. Y lo que está ocurriendo en Bolivia es precisamente eso, que en el periodo preconstituyente, en el periodo constituyente y en el postconstituyente, ha existido en Bolivia una discusión desde mi punto de vista falsa. Falsa porque la solución de los problemas de carácter histórico no está en la aplicación o el reconocimiento del convenio 169, que reconoce un conjunto de derechos a los pueblos indígenas originarios, y que la Asamblea Constituyente lo ha reconocido cabalmente cuando estaba funcionando. La ONU aprueba después de varios años, y lo que hace la Asamblea es incorporar prácticamente el 100% de los derechos reconocidos en ese convenio, incorporarlo a la Constitución. Y aprueba el convenio 169 con el objetivo de frenar el avance del movimiento popular, frenar el avance de los trabajadores en contra del capitalismo, y obviamente intentar construir o crear condiciones para iniciar un proceso de construcción de una sociedad nueva. Porque el imperio tiene pues intelectuales de diferentes especialidades y saben qué fichas mover. Entonces yo ya me di cuenta en 2006 que ellos movieron esta ficha para aprobar esto con el objetivo de frenar el avance de los trabajadores para derrumbar el sistema capitalista. Y dan a un sector fuerte del movimiento popular, que son los pueblos indígenas originarios, el reconocimiento de sus derechos, para que sea ese discurso del reconocimiento de mis culturas, que el reconocimiento de mis usos y costumbres, que el reconocimiento de mi autodeterminación, que el reconocimiento de una serie de reivindicaciones que son legítimas, empiece a generar espacio. Ese proceso ha tenido un éxito tremendo en el país. Y no es raro escuchar a líderes de los pueblos indígenas originarios estrellarse de frente contra los trabajadores, estrellarse de frente contra la doctrina de los trabajadores, estrellarse de frente con la sociedad a la que aspiran los trabajadores. No es raro escuchar a líderes del movimiento indígena originario ser antimarxistas, ser antisocialistas, a pesar de que en la actualidad el gobierno de turno tiene el nombre por error Movimiento al Socialismo. Entonces hay que hacer un estudio sobre esto.
Por eso es que en el momento existen todavía los conflictos, porque la propuesta que han metido en el país, a partir del reconocimiento de las culturas, de los usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios, no son respuestas que van a resolver los problemas de carácter histórico de nuestro país. Los ideólogos indígenas originarios no están en condiciones de demostrar desde el punto de vista teórico y menos desde el punto de vista práctico que son opción de desarrollo, porque el desarrollo social implica un avance hacia adelante. El desarrollo implica el uso del conocimiento científico, tecnológico y la innovación. Pero cuando uno rescata posiciones de recuperación de mis usos y costumbres, de mis valores ancestrales, entonces lo que está haciendo es impedir la implementación en los procesos productivos, fundamentalmente, de la innovación, de conocimientos tecnológicos y científicos. Este dilema ha intentado ser explicado por el vicepresidente de la República, pero no todo. Él obviamente tiene escenarios de debate en los que no entra, por el estatus que ocupa, a un escenario de discusión, de observaciones y reflexiones diferentes. Entonces queda un poco así. Por eso es que otros sectores de la población que han luchado históricamente en el país, en su congreso, como últimamente por ejemplo en la COP, han decidido conformar su instrumento político, porque en la práctica se dan cuenta que lo que está ocurriendo en el país actualmente es un cambio de personas en la administración de un Estado burgués. Y lo que se está haciendo en este momento es no construir un Estado que pueda crear condiciones para una igualdad social. Lo que en este momento se está haciendo es construir un Estado capitalista plurinacional. Y lo plurinacional, si bien uno tiene la obligación como ser humano de reconocer la existencia de diferentes nacionalidades, yo comparto plenamente lo que dice el compañero, de que eso no da derecho a que determinadas nacionalidades intenten sobreponer sobre otras. La plurinacionalidad debería entenderse en que todos nos reconocemos como diferentes y de ninguna manera intentar sobreponer determinada cultura a otra. Y una prueba de ello es, se puede dar N pruebas, es las libretas, por ejemplo, que han entregado en colegio. Los lingüistas deben seguirse. Nosotros, pienso que tenemos una educación universitaria, porque estamos presentes, y nos damos cuenta plenamente que los conceptos son construcción social. Pero las libretas, por ejemplo, incorporan el término de matemática en aymara, el término de ciencias sociales, química, física, biología, computación y otras ciencias en aymara. Y no existe eso. Flash memory, celular, internet, son conceptos recientes y no son precisamente conceptos escritos en castellano. Nosotros los que hablamos castellano lo hemos adaptado del inglés. Y en esa época, hace 500 años o más, no existían conceptos de algunos objetos que en ese momento no existían. Entonces hay una especie de confusión. Yo quiero contarles muy brevemente una anécdota sobre este tema. En la Asamblea Constituyente venían a Mautas y vino una Mauta a explicarnos, yo era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a intentar explicarnos su cosmovisión. Y nos explicaron con eso de la cruz de la chacana, de que la vida es los 4 elementos fundamentales: el agua, la tierra, el aire, el fuego. Y yo le digo, eso era evidentemente hace 3.000, 4.000, 5.000 años. Ahora ya conocemos la tabla periódica de los elementos. Ahora sabemos que Lavoisier ha convertido la alquimia en ciencia, en química. Ahora conocemos a través de esa tablita de los elementos más de 100 elementos. Ahora sabemos que el agua es la composición de 2 moléculas de oxígeno, de hidrógeno y una de oxígeno. Ahora sabemos que el aire es un conjunto de gases, entre
de los cuales el oxígeno es el mayor. Ahora sabemos que el fuego es el consumo del carbono, etcétera, etcétera. O sea, conocemos más e intentamos construir un proceso educativo, un sistema educativo a partir de esos 4 elementos. Entonces yo le pregunté a ella, no nos engañaremos. Usted conoce una movilidad, cualquier modelo. Cada movilidad tiene más de 1000 elementos. Está compuesto por más de 1000 elementos. Yo le pido a usted que por favor me diga en su idioma por lo menos 10 elementos de esa movilidad. Dígame 10 solamente. Y no pudo decir nada, no pudo decir ni uno. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a los niños qué es la movilidad, qué fenómeno físico se utiliza, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, hay una especie de confusión en nuestro país. Pero me remito nuevamente a la segunda tesis de Marx o de Feuerbach, que va a ser la práctica la que tiene que hacer reflexionar. Tiene que ser la práctica la que tiene que hacer reflexionar. Finalmente, 2 temitas. Se ha hablado del tema de la propiedad privada. Y aquí debemos hacer un análisis en desglosar esto. Porque los ideólogos, los apologistas del sistema capitalista, manejan en forma muy hábil esto de la propiedad privada, haciendo creer a la gente que al defender la propiedad privada uno está defendiendo su casa, uno está defendiendo sus objetos materiales, su movilidad, etc. Pero el término, la categoría de propiedad privada no es únicamente eso. La propiedad privada que se cuestiona es la propiedad privada sobre los medios de producción, que es diferente a la propiedad privada personal, que es diferente a la propiedad privada de la familia. Se dice, y con todo el respeto a mi colega, que en la época precolombina no existía la propiedad privada. Existía la propiedad privada. Pero existía la propiedad privada no en la concepción burguesa. No existía la propiedad privada como objetivo de sacar plusvalía, de explotar al que no posee propiedad privada sobre los medios de producción. ¿De qué manera entonces se explicaría ese principio ético-moral precolombino de la masúa? Se dice la masúa porque precisamente existía la propiedad privada, pero existía la propiedad privada familiar, existía la propiedad privada individual y no existía la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿no? Se asignaba determinadas parcelas, al hombre una, a la mujer la mitad, y podían formar una familia. La iglesia tenía sus parcelas, el Inca tenía sus parcelas, cada miembro de la comunidad tenía sus parcelas. Era una forma de propiedad privada. Y los productos que obtenía pertenecían a su familia. Y finalmente, el tema de la migración. Es otro elemento que lamentablemente no se va discutiendo con profundidad. Estamos viviendo un proceso de contradicciones en este proceso que se ha denominado democrático y cultural, o los procesos de cambio democrático y cultural. El tema de la migración, hay que hacer un estudio obviamente mucho más profundo. Han mencionado acá los compañeros, pero yo entiendo el tema de la migración únicamente como el despliegue de personas del área rural que por las condiciones de vida que tienen allá deciden migrar a las ciudades en la esperanza de construir o de conseguir mejores oportunidades para poder vivir. No solamente eso. La migración implica, y esto es importante, si no es el rechazo, si no es el desconocimiento, es finalmente el alejamiento del uso de los valores culturales, llamémoslo ancestrales, de las personas que viven en el área rural. Porque al migrar a la ciudad están obligados a adoptar, a asimilarse a las relaciones sociales que existen en la ciudad, que están vigentes en la sociedad. El que migra del campo a la ciudad está obligado, por las propias comodidades, entre comillas, que da la ciudad, de utilizar celular, de utilizar internet, de poder utilizar cable, movilidades, etc. O sea, hay un rechazo, un desconocimiento, o al menos un alejamiento de sus usos y costumbres, de sus
valores y costumbres. Porque el migrante no va con su cultura a imponer a la ciudad a sus valores y costumbres. En sociología, en ciencia política, hay muchos temas interesantes para analizar, para estudiar. Pero lamentablemente estamos todavía viviendo un momento en que los que han tomado el gobierno están todavía un poco mareados con el entusiasmo de manejar el... Pero eso se va a acabar, porque no están dando respuestas concretas. Yo les digo, con esto voy a terminar, por favor. En la Constitución hemos incorporado en varios artículos la industrialización, la defensa de los recursos naturales, y no se está haciendo eso. Entonces no se está creando condiciones para cambiar, para transformar las condiciones materiales de la sociedad. Las políticas públicas tienen éxito en tanto y en cuanto la sociedad sienta que ha habido un cambio en sus condiciones materiales. Si las políticas públicas no son efectivas, la población no va a sentir ese cambio en las condiciones materiales. No se ha construido, por ejemplo, un hospital en nuestro departamento. Se habla de que va a haber una atención de salud gratuita y no hay. Se siguen aplicando políticas neoliberales. O sea, hay mucho por hablar sobre este tema. Y obviamente, por eso decía al principio, que el proceso de construcción de las autonomías en sus 4 niveles todavía va a tomar mucho tiempo, porque hay que resolver muchos otros problemas. En el caso de los pueblos indígenas originarios, ellos tienen que lograr, para tener determinada vigencia en sus autonomías, lograr construir con determinada independencia sus ingresos. Las autonomías que se pretenden construir no tienen que ser el modelo de socialismo que se ha intentado construir en Cuba, financiado por la Unión Soviética. Las autonomías de los pueblos indígenas originarios no se va a construir con el financiamiento del Estado, del todo. Cada comunidad indígena originaria, cada departamento tiene que cubrir parte de su presupuesto comunitario, municipal, departamental. Hay temas realmente interesantes. Gracias. Bueno, creo que es necesario ver, aunque se analicen las cuestiones como una totalidad, entonces podríamos evidenciar que existe una explotación de carácter clasista, pero también hay una dominación, porque hay una cuestión étnica que se ha denominado racismo, pero en nuestros contextos podemos denominarlo también colonialismo. También hay una dominación en torno a las mujeres. Entonces, esos elementos basan en la totalidad y que si deberíamos entender y desgregar el asunto, posiblemente habría que analizarlo en esos 3 niveles, particularmente en el nivel económico, social, cultural y también histórico que han hecho estos elementos. Sin embargo, creo que ha salido a flote un tema bastante interesante, que es la participación política. Y quisiera preguntarle aquí al abogado Paz, ¿cómo él evidencia que se está desarrollando la participación política de estos pueblos indígenas originarios campesinos que buscan, posiblemente solamente con un horizonte bastante corto, se podría decir, estatal, incorporarse a este? ¿Cómo ve que la participación política de estos pueblos indígenas originarios campesinos está ayudando a consolidar los procesos autonómicos en el país? En todo caso, habría que particularizar el hecho de que si bien puede que existan muchas limitaciones, el hecho político es fundamental en un país donde las mayorías son indígenas. Entonces, quisiera saber la opinión del abogado. Gracias. Bueno, al respecto, me gustaría comenzar también de alguna manera a hablar sobre la historia. Creo que hoy en día, si el Estado que tenemos hoy en día, el Estado plurinacional, se va a consolidar, es porque los actores principales que están en este proceso así van a querer, pero siempre han querido en la historia. Si nos damos cuenta, el siglo XVII ha sido un siglo de las luchas emancipatorias de parte de los indígenas.
Los indígenas estaban bueno, llamados indígenas, ¿no? Peyorativamente son aquellos que han tomado en su real dimensión lo que significa necesaria tener una autonomía frente a los invasores, en este caso europeos. El siglo XVIII, obviamente, ya es la época de la revolución de carácter republicano que llega finalmente en 1825 a tener el Estado republicano que usted. Entonces, históricamente, yo creo que los actores, los indígenas, ya tenían de principio una visión de querer siempre ser autónomos. Y no nos olvidemos, por ejemplo, acá en 1781, 10 de febrero, acá en Oruro, se ha dado una de las primeras revoluciones bajo este tipo de características. 8 años antes de la Revolución Francesa, que es la que marca la historia contemporánea para la institución genial de la humanidad. Acá en Oruro, 8 años antes se dio ese tipo de tarea. Vale decir, las diferentes fuerzas sociales que estaban emergiendo, más de todo a la cabeza de grupos indígenas o de la cosmovisión indígena, son los que han dado lugar a ese tipo de revolución. Bueno, con las consecuencias que hoy en día conocemos. Entonces parece que el proceso político de pretender, como dice Sinclair Thompson en su libro Cuando solo renacen los indios, de que nos llegó la hora de gobernar hoy en día, posiblemente ya bajo los actuales esquemas que tenemos, bajo los actuales esquemas políticos democráticos, porque tenemos que hablar ya de la democracia que tiene que Europa regrese finalmente, la cultura griega, el Estado democrático que tenemos hoy en día, se está conclusionando, pero no es nada más que hacer que el problema político del poder de parte de los indígenas hoy en día pueda estar consolidándose. Ojalá lleguemos a ese tipo de avance. Entonces, eso me quería referirle cuando habla de que los sujetos son los procesos de propiedad privada, porque finalmente ese jamás la valida aquella también es una construcción que ha devenido nomás de parte de la conjunción que ha habido de las relaciones del poder, tanto de aquellos que han venido a imponer sus visiones, como de aquellos que estaban acá, que han tenido otro tipo de poder, que era la resistencia. Y si el siglo XVII estamos viendo que como problema político, la resistencia también es una forma de poder, entonces creo que, como vivimos con esta situación, creo que los indígenas, o los grupos llamados indígenas, como originarios no sabemos, han tenido siempre un papel preponderante en lo que significa la consolidación de que, de gobernarse a sí mismos de lo que querían posible.